Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nos volvemos a reunir una vez más a través de los medios virtuales, todavía, para tocar un tema más de esta serie a la que hemos llamado Entendiendo la Salvación, parte 2. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy, pero muy importante y es sobre la fe. Sobre la fe. En realidad el título que le hemos puesto es La importante y necesaria fe. ¿Por qué es importante y por qué es necesaria? ¿Y de qué tipo de fe estamos hablando, verdad? Yo quisiera empezar de repente dando una definición de lo que encontré en el diccionario y dice que la fe es tener la confianza plena en algo o en alguien, es tener la confianza plena en algo o en alguien. La pregunta sería, ¿en qué estás depositando tu confianza? ¿En qué personas? ¿En qué circunstancias? ¿En qué mecanismos? ¿En qué cosas estás depositando tu confianza? Y es que es algo que tiene que ver con nuestra vida diaria, porque todo el tiempo estamos confiando en diferentes situaciones. Por ejemplo, si tú tienes una deuda con el banco, vamos a imaginar, tú estás confiando en que mes a mes vas a tener lo necesario para poder cubrir esa deuda, ¿verdad? Y también en cosas simples de la vida, como por ejemplo cuando tú te sientas sobre una silla, un banco, un sillón, tú puedes sentarte con total confianza. ¿Por qué? Porque sabes que te va a resistir, sabes que te va a sostener. Ya lo probaste antes, tienes la experiencia. Entonces, es una forma también en la que nosotros estamos evidenciando confianza en las diferentes circunstancias y cosas, ¿no? Ahora, también podrías de repente tener un negocio, estás emprendiendo algo, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que muchas personas han tenido que reinventarse, ¿no? Y de pronto has puesto todas tus expectativas allí y estás confiando en que este negocio va a florecer, va a fructificar, va a cubrir las expectativas que tú tienes. Ahora, generalmente la fe o la confianza que depositamos en cosas, en situaciones o en personas se basa en dos aspectos. Uno, conocimiento y experiencia. Cuando conocemos algo o a alguien, ¿no? Tenemos cierto grado de cercanía y de experiencia, entonces es que podemos decir, ya conozco a esta persona, ya sé cómo son las circunstancias, ya sé cómo ocurren estas cosas. Entonces, eso te da a ti la confianza, ¿no? Ahora, ¿crees en Dios? ¿Cómo es tu fe en Él? Porque estamos hablando de la vida cotidiana, la confianza que ponemos normalmente en las diferentes cosas y circunstancias. Pero, ¿estamos hablando de esto mismo? ¿Crees en Dios? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Cómo es esta fe que tú tienes en Él? ¿En qué se basa tu fe en Dios? ¿En qué se basa? ¿No? De repente en comentarios de otras personas, en la tradición que nos ha acompañado durante tantos años. ¿En qué se basa tu fe en Dios? ¿Es la misma fe que depositas en cosas o personas? ¿Está al mismo nivel la fe que tienes en Dios? Es bueno que lo pienses, que reflexiones sobre esto. ¿Sabes que en la Biblia encontramos una definición acerca de lo que es la fe? Se encuentra en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11, en el verso 1. Y dice lo siguiente: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Es estar seguro de lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Es estar convencido de algo que no puedes ver. La primera parte dice es estar seguro de lo que se espera. Esto significa no titubear, no dudar. De eso significa, ¿no? De lo que va a venir más adelante o en el futuro. La segunda parte dice que es estar convencido de lo que no se ve. Esto significa tener una certeza inamovible, porque no se basa en los hechos, porque si se basa en los hechos ya no es fe. ¿Te das cuenta? Esa es una realidad en la que tú estás poniendo tu confianza en algo real, concreto, visible. Pero aquí dice que la fe es tener la convicción de lo que no se ve. O sea, sin que tus ojos lo vean, puedes estar completamente seguro de algo que va a suceder o que va a pasar o que tú estás confiando en que va a llegar a tu vida, ¿verdad? ¿Esta es la clase de fe que tienes en Dios? Pregúntatelo. Este tipo de fe es una fe realmente en la que tú dices, no importa lo que venga, no importa lo que pase,
Yo sé quién es Dios y sé que puedo poner totalmente mi confianza en Él y sé que Él no me va a defraudar. Ese es el tipo de fe que tú tienes. Lo que dice aquí la fe, lo que dice aquí este texto es que realmente tenemos la certeza de que va a suceder. ¿Cómo obtener esa clase de fe? De repente tú ahora leyendo esa definición bíblica, tú dices, creo que no es tanto así la fe que yo tengo en Dios. Entonces la pregunta siguiente sería, ¿y cómo podría ser para obtener esa clase de fe? ¿Cómo podría realmente de repente incrementar mi fe? Si es que de repente ya la tengo, pero no es exactamente en esa magnitud o en esa medida, ¿no? Es una fe que deberías tener al punto de tener convicciones que no te hagan dudar de quién es Él, ni de lo que Él dice en su palabra. Romanos 10:17 nos da una clave importante. Dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Mira qué interesante cómo se obtiene fe. Dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Cristo. Y en este texto dice con mucha claridad, justamente, que la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Te explico un poquito. Porque, como hemos dicho con anterioridad, generalmente tú confías en personas, cosas, circunstancias en base al conocimiento y en base a la experiencia, ¿verdad? Así sucede, así funcionamos los seres humanos. Y cuando estamos hablando de poner esa confianza total, absoluta en Dios, es porque realmente le conocemos y tenemos un grado de experiencia con Él. ¿Cómo lograrlo? Solamente conociéndole a través de su palabra, descubriendo quién es Él, cómo es Él, porque Dios se revela absolutamente en su palabra, en la Biblia. Allí puedes saber realmente quién es y cómo es Él. Y puedes ver cómo en innumerables situaciones y relatos en la palabra de Dios, vas a ver cómo hombres y mujeres que confiaron en Dios nunca fueron defraudados. Porque lo que Dios ha dicho en su palabra, Él lo cumple. Él lo cumple. Ahora, es muy distinto creer a algo o a alguien, ¿verdad? Que creer en alguien o en algo. Ojo con esto. Cuando tú vas conociendo más y más a Dios a través de su palabra, ¿sabes qué va a pasar? Produce un cambio entre lo que significa creer en Dios y luego pasas a creer a Dios, creerle a Dios. Hay una diferencia. Una cosa es yo creo en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios. Lo que Él dice, tú lo tomas de verdad, algo como algo real, ¿no? Como algo veraz, que no tienes por qué dudar, que no tienes por qué tener esa incertidumbre, si será así o no será así. Eso es algo que realmente se llama fe. Fe en cuanto a creerle a Dios. Creerle a Dios. Ahora, es muy distinto creer a algo en alguien cuando hablas de Dios y hablas de las personas. Cuando hablamos de Dios, sabemos que Dios es 100% infalible. Pero cuando estamos poniendo nuestra confianza, nuestra esperanza en las personas que conocemos, en las circunstancias, ¿verdad? Que son parte de nuestra rutina diaria, etcétera, ahí sí podríamos nosotros, y probablemente te ha pasado a ti también, podríamos sentirnos defraudadas y desilusionadas. ¿Por qué? Porque las personas no siempre cumplen lo que prometen. No siempre tampoco asumen las responsabilidades o los acuerdos a los que podríamos haber llegado, ¿no? Eso es lo que pasa cuando nosotros ponemos la confianza en personas, por más que nos hayan demostrado que son 100% confiables, en alguna forma podrían también defraudarnos. Pero sin embargo, esto no ocurre ni ocurrirá jamás cuando se habla de poner la confianza o la fe en Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, descubres quién es Dios y cómo es Él. Y uno de los atributos que a mí me encantan, que hablan de Dios, es que es un Dios inmutable, es decir, un Dios que no cambia, que nunca cambia. ¿Y sabes qué es lo más precioso? Que no depende cómo somos ni lo que hacemos, Él seguirá siendo el mismo. Él seguirá siendo el mismo. Lo que significa es que nunca nos va a fallar. Lo que significa es que podemos confiar completa, absoluta y plenamente en Dios.
lo convierte en una persona 100% confiable. Malaquías 3:6 dice, yo soy el Señor y no cambio. El mismo Dios dando testimonio de sí mismo. Dice, yo soy el Señor y no cambio. De tal manera que todo lo que dice o todo lo que promete, podemos tener esa certeza y esa convicción de que Él lo va a cumplir. Hay un texto también que a mí me gusta muchísimo, que se encuentra en Números 19:23 y dice, Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Quienes conocen realmente a Dios de cerca pueden afirmar de que esto que dice su palabra es verdad. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de algo que ha dicho o que ha prometido. Entonces podemos tener absoluta confianza y podemos realmente creer en ese Dios que no cambia. ¿Qué hace la diferencia cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él o ponemos nuestra fe y nuestra confianza en otras cosas, ¿verdad? O en otras circunstancias o situaciones o personas? ¿Qué hace la diferencia? La diferencia está en el objeto de nuestra fe. En el objeto de nuestra fe. Si tu objeto de fe es Dios, sabes que es realmente un Dios que no cambia. Si tú pones tu fe en algunas otras circunstancias, cosas, personas, etc., tú no tienes ninguna seguridad que en algún momento eso podría cambiar. Y una vez más sentirte defraudada o decepcionada. Dios sigue siendo el mismo. Su palabra dice que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. En cambio, las circunstancias sí podrían tornarse cambiantes, ¿verdad? Podrían variar. Y otro punto que es importante en este tema de la confianza en Dios, porque estamos hablando de la fe en Dios y de la fe a Dios, es decir, creerle a Él, es que Él siempre cumple sus promesas. Él siempre cumple sus promesas, ¿sabes? Yo realmente empecé una relación con Cristo a temprana edad. Yo tenía 12 años cuando empecé realmente a tener esa relación con Dios. Yo me reconcilié con Él en un día y le entregué mi vida a Él. Eso fue cuando yo era chica. Y pasó algún tiempo en el que yo de repente empecé recién a leer la palabra de Dios. En verdad no fue así como que de pronto, ya era jovencita, tenía como 20 años, cuando empecé a leerla conscientemente, a leerla voluntariamente, a leerla intencionalmente. Y allí empecé a descubrir realmente quién es Dios, cómo es su amor, cómo es su justicia, cómo es que es eterno, es misericordioso, es un Dios de gracia. Pero nada fue tan potente y tan impresionante en mi vida como cuando pude descubrir que todo eso que estaba allí es real. Cuando he pasado las circunstancias más difíciles en mi vida, realmente he sabido que lo que Él dice en su palabra es verdad. Uno de los versículos que a mí me encantan es el Salmo 23, donde Él dice que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, es decir, en las circunstancias más duras y más adversas, dice que no debemos temer mal alguno. ¿Sabes por qué? Porque Él estará con nosotros. Su vara y su callado nos infundirá aliento. Y tal cual es como se ha cumplido su palabra en mi vida. En esas circunstancias nunca me he sentido sola. Él me ha acompañado, me ha dado aliento. ¿Y sabes qué? Me ha dado también la salida. Me ha dado la sabiduría y me ha dado los recursos necesarios para poder seguir adelante. Y, ¿sabes? Yo tengo tantas promesas cumplidas de Dios que yo inclusive decidí un día escribirlas para no olvidar ninguna de ellas. Así que tengo un cuaderno donde yo anoto todo lo que el Señor realmente va cumpliendo de acuerdo a lo que Él dice en su palabra, de lo que Él me ha dicho a mí. Y eso es algo que yo te puedo decir por testimonio personal. Dios nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. Y todo lo que Él ha prometido, verdaderamente lo va a cumplir. Una de las cosas que también te van a dar mucha certeza de quién es Dios y cómo es que cumple sus promesas es porque han habido muchísimas profecías
desde el Antiguo Testamento, muchísimos años antes de que viniera Cristo a la tierra, anunciando que vendría el Mesías, anunciando que vendría un Salvador, anunciando que Dios ya había diseñado un plan para salvar a la humanidad de sus pecados. Y eso es algo tan precioso, tan esperanzador, saber que cada una de esas profecías fue cumplida con mínimos detalles. Y eso es importante que lo consideres. El Señor ofreció a un Salvador, a alguien que realmente vendría aquí, no solamente a cumplir un propósito de salvarnos, sino de reconciliarnos con Dios. Y en el libro de Miqueas, por ejemplo, se predijo en el Antiguo Testamento que el nacimiento del Señor Jesús sería en una ciudad llamada Belén. Lo interesante es que esta profecía de Miqueas, del profeta Miqueas, fue como 700 años antes de que naciera el Señor Jesús. Y efectivamente tú debes recordar por la historia que Él nació en Belén. Otro ejemplo es que en el libro, por ejemplo, de Isaías, el profeta Isaías, anunció que el Salvador vendría y nacería de una virgen. Y fue así. Mira lo que dice Isaías 7:14. Dice, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y así fue, tú debes recordar, ¿te acuerdas cuando el ángel se le apareció a María? Siendo una jovencita, virgen, que estaba desposada, pero todavía no se había comprometido y no se había casado. Y ¿sabes qué? Realmente fue tal cual se había dicho en el Antiguo Testamento que sucedería. Y eso es algo que nos tiene que llenar de total confianza, nos tiene que llenar de certeza y de convicción. Otro ejemplo es que el profeta Oseas anunció que José y María tendrían que huir hacia Egipto para cuidar la vida del Señor Jesús, para salvaguardar la vida del Señor Jesús. Y es que en ese tiempo había un gobernador, cuando nació el Señor Jesús, Herodes, tú debes tal vez escuchado acerca de él. Herodes mandó a matar a todos los niños que tuvieran de 2 años hacia abajo. Y obviamente estaba incluido allí el Señor Jesús. Y eso obligó a que realmente María y José, por indicación de Dios, fueran hacia Egipto. Lo que dice Oseas 11:1 es, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Estaba hablando justamente de ese tiempo en el que ellos iban a estar allí resguardando la vida del Señor Jesús. Ahora, todas estas profecías y muchas más, en realidad fueron dadas unos entre 500 y 700 años antes del nacimiento del Señor Jesús. Y cada una se hizo realidad cuando Él llegó a la tierra. Lo que prueba que Dios es fiel, pero también lo que prueba es que Cristo es el Mesías, de que Cristo es el Salvador de la humanidad, tan esperado y tan anunciado desde el Antiguo Testamento. Lo que podemos apreciar con estos ejemplos, no solo entonces es que Dios cumple sus promesas, sino que Él ya había diseñado un plan de redención para todos los seres humanos desde la eternidad. Y este es el punto central del tema de hoy, porque tiene que ver con la fe. ¿Te das cuenta por qué es importante la fe? ¿Por qué es importante creer? ¿Creer en qué? Justamente de esto que estamos hablando en estos instantes, que tiene que ver con Cristo, el Cristo anunciado desde la eternidad. Un Cristo que ya tenía un propósito al venir a la tierra, que era morir por nosotros, por toda la humanidad, llevar todos nuestros pecados sobre Él, pagar el castigo que nos correspondía a ti y a mí, a todos los seres humanos que somos pecadores. Él lo hizo, puso su vida en lugar de la nuestra. Y sabes que solo Él podía hacerlo, porque Jesús fue realmente santo. No hubo pecado en Él. Él era perfecto. Y entonces solamente alguien así podía satisfacer, en esa condición, podía satisfacer la justicia de Dios. Y Él lo hizo por amor a ti y a mí. Puso su vida a cambio de la tuya y de la mía. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Para que pudiéramos tener una relación personal con Dios. Una relación que se ha roto por el pecado nuestro. Pero solo a través de Él podemos ser perdonados, podemos ser justificados.
y podemos volver a esa relación con Dios. Al pensar en el plan de salvación por parte de Dios, debes recordar que esto es únicamente por la gracia pura de Dios. Y aquí se necesita fe, porque sabes que durante mucho tiempo hemos pensado equivocadamente que necesitamos hacer algo para obtener la salvación, necesitamos hacer algo que pueda ganar el favor de Dios. En algunos momentos podríamos pensar que esforzarnos por cumplir todas las normas que Dios ha establecido, lo cual es correcto, es perfecto, que vivamos de acuerdo a lo que Él quiere. Pero si pensamos que eso es lo que nos va a hacer salvas, ahí sí nos equivocamos. ¿Por qué? Porque recuerda que no existe un solo ser en la tierra que pueda cumplir absolutamente todas las normas de Dios. Siempre terminamos fallando en uno u otro punto, ¿no? Y eso es lo que hace que no alcancemos esa meta que el Señor necesitaba de las personas para que fueran justificadas totalmente. Entonces, por eso es que tuvo que venir Cristo. ¿Te das cuenta? Ahora, es importante también que sepas que realmente la salvación es gratuita. Es decir, no hay que hacer obras, no hay que hacer esfuerzos humanos. Esa es la parte difícil y por eso se necesita fe. Porque uno dice, ¿cómo va a ser tan fácil obtener la salvación? ¿Cómo va a ser un regalo así que simplemente tengo que aceptarlo? Algo tiene que costarme. Y en realidad, dentro del diseño de Dios, que es perfecto, todo lo que necesitábamos pagar nosotros fue Cristo el que lo hizo por nosotros. Y por eso es que Dios, al mirarnos a nosotros, ya no nos mira directamente, sino que nos ve a través de lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué necesitas? Fe. Necesitas fe para creer que esto que dice su palabra, esto que diseñó Dios, es real y se cumple. ¿Te das cuenta? Entonces, bastó la muerte de Cristo, el Cordero perfecto y sin mancha, para que ocupara ese lugar que nos correspondía a ti y a mí. Pero es indispensable creer, Por eso es la importancia de la fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos lograr tener realmente esa reconciliación con Dios. No podemos. ¿Ok? Mira, el Antiguo Testamento, Isaías, narró detalle a detalle cuál era el propósito por el cual Cristo vendría a la tierra. Y allí, en esa profecía, se pueden ver algunos puntos primordiales para poder entender cómo es esta salvación, que es un regalo de parte de Dios. Yo quiero invitarte a que leamos juntas Isaías 53, del 3 al 6, que dice lo siguiente, hablando del Señor Jesús. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, hablando de Cristo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Él fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Ese es el precioso plan de redención que diseñó Dios desde la eternidad. Él llevó nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros sufrimientos, llevó nuestros pecados, todo lo llevó en la cruz. Sufrió un dolor inimaginable por ti y por mí. Y eso es lo que hizo a nuestro favor, para reconciliarnos con Dios. ¿Y sabes qué? Nosotros merecíamos estar condenadas, pero Dios, que es un Dios grande en misericordia, tomó la iniciativa, diseñó este plan desde la eternidad, enviando a su Hijo para que muriera por nosotras. Y esto es una realidad que es muy difícil de entender, excepto por la fe. Por eso es tan necesaria la fe,
Por eso es tan importante la fe, porque es lo que realmente necesitamos para poder pedirle a Dios que perdone nuestros pecados, que nos permita reconciliarnos con Él a través de Cristo. Necesitamos creer. Es un plan que puede ser inverosímil, pero es real. Es real. La salvación se obtiene por fe. Y es poner toda nuestra confianza en lo que ya hizo Cristo a nuestro favor. ¿Te das cuenta? Es tener la certeza y la convicción de que Dios, a través de Cristo, te perdona. A través de Cristo te salva de tus pecados, te reconcilia con Él y también te da la esperanza preciosa de vivir con Él por la eternidad. Romanos 3, 23 al 25, y con esto voy terminando, dice lo siguiente: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Te das cuenta? Se necesita fe. Hoy puedes creerle a Dios. Hoy puedes creer a Cristo todo lo que Él hizo a tu favor. Hoy puedes aceptar realmente ese plan de redención, apropiarte de Él, venir al Dios y arrepentirte de tus pecados y pedirle que realmente te perdone y decirle que sí crees que Cristo lo que hizo en la cruz fue suficiente para darte la salvación y reconciliarte con Él. Necesitas fe. Hoy puedes poner toda tu fe en Él y empezar una nueva vida en Cristo. Tú decides. Es una decisión personal entre tú y Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, qué difícil es entender este plan glorioso y maravilloso que tú tuviste desde la eternidad, un plan de redención para rescatarnos de esta vida, Señor, que tenemos separadas de ti durante tanto tiempo, viviendo de espaldas a ti. Y Señor, gracias por Cristo, porque Él ocupó nuestro lugar. Gracias por Cristo, porque Él llevó nuestros pecados en la cruz. Gracias por Cristo, porque su sangre nos perdona de toda nuestra maldad y nos lleva a tener esa relación contigo, esa reconciliación contigo. Nos da la esperanza de tener una nueva vida en Cristo y nos da la esperanza también de tener vida eterna en Él. Señor, en esta noche quiero entregar mi vida a ti. Quiero pedirte que tú me perdones, que tú me limpies de toda mi maldad. Quiero pedirte que seas tú realmente el Señor de mi vida. Acepto todo lo que Cristo hizo a mi favor. Lo creo. Y creo también que hoy empiezo una nueva vida en ti. En Cristo Jesús. Amén. Yo hice esta oración como si fuera tuya. Porque si tú deseas realmente, si tú la has hecho, Dios ya te perdonó. Dios ya te justificó a través de Cristo. Y hoy puedes empezar una nueva vida con Él. Y quiero decirte que si tienes inquietudes acerca de tu vida de fe, si tienes algunas dudas o cualquier cosa, cualquier tema que quisieras conversar, yo te animo, yo te pido que nos escribas al WhatsApp del teléfono que está apareciendo en estos momentos en pantalla y nos vamos a poner en contacto contigo. Y déjame decirte que todavía nos queda un último tema, que es la próxima semana de esta serie, Entendiendo la Salvación, y es una perspectiva eterna. Es el próximo tema que tendremos la semana que viene, una perspectiva eterna. Así que si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar. Cuídate y que Dios te bendiga. Chao.